Historia 1. En una región remota de Zimbabue, la tragedia se produjo en un popular campamento de pescadores. Pete Evershed, un turista procedente de la ciudad capital de Harare, se encontró en el camino del peligro mientras disfrutaba de una ducha en medio del sereno entorno del campamento. Era una ducha rutinaria al aire libre, justo antes de que llegara la oscuridad del martes. Poco sabía él que este sería su último encuentro con la naturaleza. Mientras el agua caía en cascada sobre el cuerpo de Pete, lavando la suciedad de las aventuras del día, estalló una repentina conmoción. Hasta 5 leones habían descendido sobre el desprevenido turista, lanzando un feroz ataque. Los ecos de sus gritos llegaron a oídos de otros presentes en el campamento, cuyos corazones latían con miedo y alarma. Corriendo contra el tiempo, corrieron al lugar con la esperanza de rescatar a Pete de las salvajes mandíbulas que amenazaban su vida. Sus peores temores se confirmaron cuando descubrieron a Pete en la ducha, con el cuerpo con graves heridas en el cuello. La pérdida de sangre le había pasado factura, dejándolo fuera del alcance de la ayuda humana. Fue un momento sombrío cuando la noticia de su fallecimiento se extendió por el campamento, arrojando un manto de tristeza sobre el tranquilo paisaje. Los medios locales se dieron cuenta inmediatamente del incidente y la historia comenzó a circular por todo el país. Algunos lugareños se apresuraron a señalar con el dedo a los operadores turísticos que recientemente habían adoptado la práctica de utilizar carne como cebo para atraer leones, permitiendo a los turistas observarlos de cerca. Argumentaron que tales acciones habían alterado el orden natural e instigado este trágico encuentro. Sin embargo, un grupo conservacionista contrarrestó estas afirmaciones, arrojando luz sobre una realidad más compleja. Destacaron la creciente lucha que enfrentan los leones mientras compiten con los humanos por el sustento. Trágicamente, a principios de ese año, 8 aldeanos habían perdido la vida en ataques similares de leones. Con fuentes de alimento cada vez más escasas, los majestuosos depredadores se vieron obligados a buscar medios alternativos de supervivencia. Johnny Rodríguez, jefe del Grupo de Trabajo para la Conservación de Zimbabue, expresó su preocupación por la situación. Si no tienen comida, buscarán otras formas de alimentar a la manada, explicó a la agencia de noticias alemana dpa. Los leones, impulsados por el hambre y la desesperación, habían recurrido a métodos no convencionales para sobrevivir. El conservacionista atribuyó además la escalada del conflicto entre humanos y leones a la proliferación de campamentos de pesca a lo largo del río Zambeze. Estos campamentos habían invadido el hábitat natural de los leones, alimentando la tensión entre las dos especies. A medida que aumentó la presencia humana, también aumentaron los encuentros, con consecuencias trágicas para ambas partes. En medio del dolor y la agitación, la esposa de Pete surgió como una voz de compasión. Incluso en medio de su profunda pérdida, apeló a las autoridades y suplicó que salvaran la vida de los leones. Ella entendió que estas magníficas criaturas eran simplemente víctimas de un ecosistema en deterioro y del choque entre las necesidades humanas y la preservación de la vida silvestre. Su solicitud de clemencia llegó a las autoridades responsables de la gestión del Parque Nacional Mana Pools, lugar del desgarrador ataque. El destino de los leones pendía de un hilo, mientras los responsables de la toma de decisiones deliberaban sobre el asunto. Fue una decisión importante, que determinaría el curso de acción que se tomaría contra los leones involucrados en el trágico incidente. Los días se convirtieron en semanas y las discusiones continuaron. El incidente provocó una conversación a nivel nacional sobre el delicado equilibrio entre el desarrollo humano y la protección de la vida silvestre. Sirvió como un conmovedor recordatorio de que la naturaleza, cuando se la lleva al límite, puede responder con fuerza y tragedia. A medida que se desarrollaban los capítulos de esta historia, la nación se enfrentaba a la necesidad de encontrar soluciones sostenibles. Se hicieron esfuerzos para abordar las causas subyacentes del conflicto y promover la coexistencia entre humanos y leones. Se lanzaron iniciativas de conservación destinadas a proteger el hábitat natural de los leones y garantizar su acceso a fuentes de alimento. Con el tiempo se llegó a una decisión. Las autoridades atendieron la súplica de la esposa de Pete
y optaron por no condenar a muerte a los leones. En cambio, aprovecharon la oportunidad de aprender de esta tragedia y fomentar una mayor comprensión de la intrincada relación entre los humanos y la naturaleza. La historia de Pete Evershed permanece grabada en la memoria colectiva de la nación, un crudo recordatorio de las consecuencias que se desarrollan cuando se altera el delicado equilibrio de la naturaleza. Su prematuro fallecimiento se convirtió en un catalizador del cambio, lo que provocó una apreciación más profunda de la interconexión de todos los seres vivos y un compromiso con una coexistencia armoniosa entre los humanos y las impresionantes criaturas que deambulan por las tierras salvajes de Zimbabue. Historia 2. Patrick Fourgeoud suspiró mientras contemplaba el paisaje africano por la ventana de la tienda. Había sido un día agotador explorando el Parque Nacional Ruaha en Tanzania con su esposa, Brigitte, pero también increíblemente gratificante. Habían visto elefantes, jirafas, hipopótamos y muchas aves de colores brillantes. La naturaleza en su cruda belleza fue lo que atrajo a Patrick y Brigitte a ir de safari. Este viaje a Tanzania fue su tercera visita a África. En los últimos años se enamoraron del continente y crearon muchos recuerdos en safaris en Sudáfrica, Botsuana y Kenia. Patrick trabajó como arquitecto en Francia y Brigitte fue profesora. Les encantaba viajar y experimentar diferentes culturas siempre que podían. África ocupaba un lugar especial en sus corazones. Ahora, al caer la tarde, Patrick y Brigitte estaban descansando en su tienda, preparándose para su próximo safari a la mañana siguiente. La tienda estaba situada en un rincón remoto del parque, lejos de los principales campamentos. Les dio una sensación de aislamiento y de estar en el corazón de la naturaleza. En la oscuridad solo se oían los sonidos de los animales nocturnos. «Qué hermoso día tuvimos», dijo Brigitte suavemente mientras se cepillaba el cabello. Los elefantes eran especialmente majestuosos. Patrick asintió con la cabeza. Este parque ciertamente está a la altura de su reputación como uno de los mejores para la vida silvestre en Tanzania. Me alegro de haber elegido venir aquí. Aunque estaban en lo profundo del parque, todavía sentía que era importante tomar precauciones básicas de seguridad. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso en la naturaleza. Brigitte apagó la linterna eléctrica, bañando el interior en oscuridad. Nunca en sus sueños más locos podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder a continuación. Patrick se despertó sobresaltado y se puso de pie, presa del pánico. Algo olisqueaba con fuerza justo detrás de Brigitte y su cálido aliento le revolvió el pelo. Murmuró inconscientemente en sueños, sin darse cuenta del peligro a pocos centímetros de su cuerpo. Patrick se quedó helado y apenas se atrevía a respirar. A la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las paredes de la tienda, podía distinguir la enorme y corpulenta figura que se alzaba sobre su esposa. Sus enormes patas presionaron el suelo y sus garras parecidas a dagas se extendieron. Sus miembros musculosos se tensaron cuando sus fosas nasales se dilataron. Olfateando atentamente, he aquí que era un león. La mente de Patrick corría frenéticamente. Pero Brigitte estaba allí, indefensa en su sueño. Tenía que proteger a su esposa y hacer algo para desviar su atención. Con el corazón acelerado, Patrick dejó escapar un grito ahogado. En el mismo momento, Brigitte se movió y se dio vuelta en sueños. Su codo chocó contra el hocico del león. La gran bestia retrocedió, sobresaltada. Sus ojos se encontraron con los de Patrick en la oscuridad, brillando con intención depredadora. Un dolor punzante le atravesó el brazo cuando los colmillos perforaron carne y hueso. Patrick estaba siendo atacado salvajemente por el león que estaba justo a su lado. Su sangre salpicaba por todas partes. Esto no puede ser real. Pero los espantosos sonidos de la carne desgarrada y los gritos angustiados de Patrick le dijeron que todo era demasiado real. Con un grito sin palabras, golpeó con él los cuartos traseros del león, tratando de obligarlo a soltar a su marido. Pero la bota hizo poco para perturbar a la bestia salvaje en medio de su matanza. En ese instante de vacilación, Brigitte agarró el brazo bueno de Patrick y lo arrastró con todas sus fuerzas menguantes.
Detrás de ellos, el león rugió de frustración, temporalmente impedido de acabar con su presa. Tropezando a ciegas, con lágrimas corriendo por su rostro, Brigitte huyó con Patrick hacia la noche. Sus gruñidos de dolor estimularon que sus piernas se movieran más rápido a través del denso arbusto. No tenía idea de a dónde iba, consumida solo por la necesidad de escapar del monstruo que los perseguía. De repente, Brigitte chocó de cabeza contra algo alto y sólido. Un guerrero masái se materializó entre las sombras, atraído por la conmoción. Al observar la escena de un vistazo, dejó escapar una exclamación en voz baja y sacó su lanza. Detrás de Brigitte, el león emergió de la tienda en ruinas, oliendo sangre fresca en el viento. Su mirada se cruzó con la del guerrero en un desafío primordial. Durante un largo momento, el hombre y la bestia se miraron fijamente. Luego, con un gruñido furioso, el león se retiró silenciosamente a la oscuridad, abandonando su casa. El peligro inmediato había pasado, pero Patrick se estaba desangrando en los brazos de Brigitte y su vida se le escapaba con cada latido de su corazón. Durante los días siguientes, mantuvo una vigilia constante junto a la cama de Patrick, sosteniendo su mano sana y susurrándole palabras de aliento a pesar de que él no podía oírlas. Poco a poco, sus signos vitales se estabilizaron y el color volvió a su rostro. Al tercer día, sus ojos se abrieron. Al ver a Brigitte, intentó hablar, pero su voz le salió seca y ronca. Ella lo ayudó a beber un poco de agua con una pajita. En las semanas siguientes, Patrick se sometió a múltiples injertos y procedimientos de piel mientras se recuperaba físicamente lentamente. Pero las cicatrices emocionales y psicológicas tardarían mucho más en sanar. Las pesadillas de esa fatídica noche los atormentaron a ambos, reabriendo las traumáticas heridas cada vez que cerraban los ojos. Después de algunos meses en el hospital de Tanzania, Patrick finalmente se recuperó lo suficiente como para recibir el alta. Pero el pronóstico a largo plazo era incierto y aún enfrentaba más cirugía en el futuro. Los médicos dispusieron que regresaran a Francia para continuar la rehabilitación de Patrick más cerca de casa. Brigitte manejó toda la logística de su evacuación de regreso a Mont-Saxonnex con calma y eficiencia, dejando en suspenso su propio trauma y dolor. Patrick permaneció callado y sumiso durante todo el viaje, evitando hablar del ataque. Brigitte hizo todo lo posible para apoyarlo, pero eso estaba pasando factura a su propio bienestar mental como su constante cuidadora y compañera. Se encontró teniendo ataques de pánico y reviviendo el ataque cada vez que cerraba los ojos. Posteriormente, la pareja demandó a Africa Travel Resorts Limited, con sede en el Reino Unido, por daños y perjuicios y pidió 300,000 libras como indemnización por las lesiones y el trauma que sufrieron después del incidente debido a la negligencia de la empresa. La empresa ha negado haber actuado mal, aunque ha optado por no llegar a un acuerdo extrajudicial con la pareja. Historia 3. En un trágico incidente que sacudió los tranquilos terrenos de un parque de leones cerca de Johannesburgo, un turista chino perdió la vida, mientras que otro visitante resultó gravemente herido. El desafortunado giro de los acontecimientos ocurrió cuando los turistas decidieron salir de sus autos para capturar fotografías de los majestuosos animales. Las autoridades sudafricanas, tras una investigación, revelaron que los turistas habían ignorado múltiples advertencias escritas expuestas en el recinto, instándolos a permanecer dentro de su vehículo. Incluso los boletos que compraron y la presencia de miembros del personal vigilantes en el área de los leones enfatizaron la importancia de permanecer dentro de la seguridad de su automóvil. Pinky Laquier, la administradora del Parque de Leones, se dirigió a los periodistas y expresó su angustia por el incidente. Ella afirmó: "También está escrito en las multas y hay personas de servicio en el área de los leones. La información que tengo es que se bajaron de su auto contra las advertencias". Al principio hubo cierta confusión sobre la nacionalidad de las víctimas. Las primeras transmisiones de radio se equivocaron al informar sobre 2 muertes e identificaron a las víctimas como un hombre y una mujer japoneses de unos 20 y tantos años. Sin embargo, la policía aclaró más tarde que las víctimas eran de Taiwán o China.
A medida que se difundió la noticia, el incidente sembró un ambiente sombrío en la región. Los ciudadanos preocupados y los entusiastas de la vida silvestre lamentaron la pérdida de vidas y oraron por la rápida recuperación del visitante herido. Las familias de las víctimas, que se encontraban a miles de kilómetros de distancia, quedaron destrozadas por el trágico giro de los acontecimientos. La mujer herida fue trasladada rápidamente al Hospital General de Johannesburgo, donde los profesionales médicos lucharon incansablemente para estabilizar su estado crítico. Los empleados del Parque de Leones, haciendo gala de un inmenso coraje, la rescataron de las garras de los leones y organizaron una evacuación en helicóptero, asegurándose de que recibiera atención médica inmediata. Lamentablemente, este incidente no fue aislado. En los últimos meses hemos sido testigos de otros incidentes preocupantes en los que tanto turistas como guardas de caza fueron víctimas de ataques de leones o elefantes en famosos parques de caza de Sudáfrica. Las autoridades locales y la administración del parque, profundamente preocupadas por los repetidos sucesos, se comprometieron a mejorar aún más las medidas de seguridad, haciendo hincapié en la educación y la concienciación entre los visitantes. Se estaban realizando esfuerzos para difundir información sobre los riesgos potenciales asociados con aventurarse más allá de los límites designados y descuidar las pautas de seguridad. A medida que la noticia del trágico incidente resonó en todo el mundo, encendió conversaciones sobre el turismo responsable y la necesidad de que los visitantes tengan cuidado al encontrar vida silvestre. Entusiastas de la vida silvestre, conservacionistas y ciudadanos preocupados participaron en debates sobre cómo lograr un equilibrio entre brindar experiencias inmersivas a los turistas y al mismo tiempo garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los humanos como de los animales. El incidente ocurrido en el Lion Park, cerca de Johannesburgo, dejó una huella indeleble en la mente de personas de todo el mundo. Sirvió como un conmovedor recordatorio de que la belleza indómita de la naturaleza debe apreciarse desde una distancia respetuosa y que se deben respetar los límites establecidos por los guardianes de estos parques. La pérdida de vidas y las lesiones sufridas fueron una dolorosa llamada de atención que provocó una determinación colectiva de priorizar la seguridad y la educación en el ámbito del turismo de vida silvestre. Mientras el sol se ponía sobre Johannesburgo, proyectando largas sombras sobre Lion Park, el recuerdo del desafortunado incidente persistía. Las autoridades, decididas a evitar tragedias de este tipo en el futuro, trabajaron incansablemente para implementar normas más estrictas y concienciar a los visitantes. La esperanza era que, a través de estos esfuerzos, tanto los humanos como los animales pudieran coexistir armoniosamente, apreciando las maravillas y la magnificencia del mundo natural y garantizando al mismo tiempo la seguridad de todos los involucrados. Historia 4. Era una mañana soleada en Zimbabue. David se sentía emocionado porque iba a realizar su primer safari de vida silvestre. Este adolescente inglés de 19 años amaba la naturaleza y esperaba ver leones, elefantes y otros animales africanos en su hábitat natural. David había ahorrado dinero de su trabajo de verano para financiar las vacaciones de sus sueños. Se alojaba en un campamento de safari a orillas del lago Kariba junto con un grupo de otros turistas. El campamento ofrecía safaris fotográficos en jeep durante el día y cruceros en barco para avistar hipopótamos y cocodrilos. Por la noche, los turistas se alojaron en tiendas de campaña proporcionadas por el campamento. Se les informó sobre los protocolos de seguridad. El primer día, David realizó un safari en jeep con el guía Bradley Fouché. Vieron una manada de leones relajándose bajo un árbol y crías de elefante jugando en un abrevadero. David quedó cautivado por los majestuosos animales. Hizo clic en muchas fotografías para mostrárselas a sus amigos en casa. Durante la cena charló entusiasmado sobre su experiencia con otros turistas. También compartieron historias divertidas de encuentros cercanos con la vida silvestre durante sus aventuras africanas. Esa noche, David durmió profundamente en su tienda, cansado por el largo día de actividades de safari. Alrededor de la 1 de la madrugada, lo despertó un ruido extraño en el exterior. Todavía medio dormido,
David notó la sombra de un animal grande cerca de la entrada de la tienda. De repente, la cabeza de un león asomó dentro, sus ojos brillando en la oscuridad. David se quedó paralizado de miedo, sin saber qué hacer. ¿Debería quedarse quieto y esperar que el león pierda el interés o intenta ahuyentarlo? El corazón de David latía con fuerza mientras el león parecía estar inspeccionando el interior de la tienda. En ese momento, dejó escapar un fuerte rugido que despertó a David por completo. Presa del pánico, abrió la cremallera de la tienda y salió gateando, directamente hacia los leones que esperaban. Para entonces, toda la manada se había reunido, atraída por el ruido y el olor de los humanos. Había alrededor de una docena de leones dando vueltas alrededor del campamento. Sin tiempo para pensar, David se puso de pie y corrió a ciegas, con la esperanza de encontrar ayuda. Los leones lo persiguieron inmediatamente, viéndolo como una presa en movimiento. A cierta distancia, en otra tienda, el guía Bradley Fouché se despertó con los gritos de ayuda de David. Agarrando su rifle, salió corriendo y vio una escena horrible a la luz de la luna. Leones mutilando una figura humana entre los arbustos. Bradley disparó tiros de advertencia mientras pedía refuerzos por radio. Pero ya era demasiado tarde para salvar al joven, ahora dominado por el orgullo hambriento. Pronto llegó el vehículo del campamento, junto con otros miembros del personal. Juntos probaron diferentes medidas, como disparar más tiros, conducir agresivamente hacia los leones y encender antorchas para dispersar la manada. Solo después de muchos intentos, los leones finalmente abandonaron su comida sangrienta y escaparon al bosque. Para entonces, David había sucumbido a múltiples heridas en todo el cuerpo. La oscuridad cayó sobre el normalmente alegre campamento de safari. Los afligidos compañeros de tienda de David estaban en shock por la pérdida de su nuevo amigo. El guía Bradley se culpó a sí mismo a pesar de que los guardabosques insistieron en que se trataba de un accidente extraño y poco común. Una autopsia confirmó que David murió por pérdida de sangre, debido a heridas profundas en garras y dientes. Luego, su cuerpo sin vida fue trasladado en avión de regreso a casa para ser enterrado. El forense dictaminó que se trataba de un desafortunado accidente y no culpó a nadie. Los seres queridos de David encontraron consuelo al recordar su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. La naturaleza recuperó su equilibrio a costa de un alma joven cortada en su mejor momento. El sueño inspirador de David vivió a través de aquellos cuyas vidas tocó. La noticia del trágico fallecimiento de David se difundió y llegó a oídos del Dr. Nat Carey, un patólogo del Ministerio del Interior responsable de examinar su cuerpo a su regreso a Gran Bretaña. Las múltiples heridas sufridas por David coincidían con el ataque de un león, lo que confirma la naturaleza desgarradora de sus momentos finales. Los antecedentes de David Pleydell-Bouverie fueron un testimonio de su educación privilegiada. Como hijo del ex alto sheriff de Hertfordshire y nieto del séptimo conde de Radnor, heredaría una vasta propiedad familiar que abarcaba 2.000 acres. Su prometedor futuro se vio truncado abruptamente por un inesperado giro del destino. A raíz de esta tragedia, la afligida familia de David dejó clara su postura. Consideraron que su muerte fue un accidente trágico e imprevisible, eximiendo de cualquier responsabilidad al guía del safari y a la empresa organizadora. El forense del distrito de Hitchin, Dr. John Vick, presidió la investigación sobre la prematura muerte de David. Después de una cuidadosa consideración de la evidencia presentada, concluyó que la muerte del joven entusiasta de la vida silvestre fue un accidente, una desafortunada consecuencia de circunstancias fuera del control de cualquiera.